Lo primero que hay que entender en cuanto... todos los montes son importantes, empezando. Todos los montes son la adoración, qué decir de la familia, la iglesia. Pero hay algo fundamental en este monte. De aquí se rigen las reglas para toda la sociedad. De aquí es que se toman las decisiones para el resto de la sociedad. Y ha sido un gran error, un fatal error. Yo creo que lo han repetido aquí como lo han repetido en todas las ciudades que se habla de este tema. Que la iglesia haya olvidado este monte y que además se lo haya dejado a personas malvadas. La teoría política ha dedicado mucho tiempo desde la antigüedad a definir quién es el que debe gobernar. Porque se asume, a medida que la sociedad se va haciendo más compleja, que hay alguien que tiene que decidir cómo se hacen las cosas. Vamos a pasar la lámina de la introducción, por favor. Entonces, fundamental es este texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia de quién debe gobernar? El justo, ¿verdad? Y esa tiene que ser lo fundamental. Y no solo eso, sino que cuando vamos a ver ahorita que entremos en materia de la teoría política, que no solamente nosotros o la iglesia dice eso, sino los pensadores de toda la humanidad están de acuerdo que quien debe gobernar es el más justo, es el mejor. Toda la estructura intelectual de la teoría política, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, está diseñada para que sean hombres imperfectos, hombres impíos, los que están gobernando. Y se gasta demasiado en cómo controlar un gobierno fundamentado por hombres impíos, cuando en realidad quien debería gobernar es el más justo. Entonces es importante, jóvenes, primero que nada voy a ratificar lo que dijo el hermano Hilbert antes de esta ponencia. Lo primero que tenemos que revisar nosotros es nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón de servicio, un corazón de entrega, un corazón entregado a Dios y que de verdad sea un llamado divino. Si Dios te está mandando a un puesto de autoridad, que sea porque Dios te lo está mandando. No porque quieres fama, no para satisfacer tu ego, no para hacer dinero. Si quieres dinero, anda a la economía y te montas en una actividad productiva. Si quieres fama, pues aprende a actuar, aprende artes y ponte a hacer cosas en las artes que también son necesarias. Pero si te vas a dedicar a tener autoridad, es porque tienes vocación de servir a los demás. ¿Amén? Ok, ahora sí vamos a la lámina. Vamos a explicar cómo Aristóteles empezó a organizar, que es el primero, de los pensadores en la humanidad, el primero. Y mucho de lo que él habló en su momento, hoy en día es válido. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Quién tiene que gobernar? El más virtuoso, correcto, los mejores. Él no explica en su libro Política quién es este virtuoso. Lo explica en otro libro que es el de Ética. Y tiene una enumeración de virtudes que son bastante importantes para la filosofía, pero les voy a ser sincero, yo no me aprendí las virtudes de Aristóteles, porque las virtudes que yo me aprendí son las virtudes que están aquí alrededor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, eso es correcto. El más virtuoso, el mejor. Aristóteles entonces nos redacta cuáles son las principales formas de gobierno de su tiempo y nos dice que todas las demás formas de gobierno van a ser una mezcla de estas. Entonces, en el extremo izquierdo, hacia arriba, tenemos cuando gobierna una sola persona.
él lo llama monarquía. Pero entonces dice, el buen gobierno de una persona es cuando esa persona es el más virtuoso. Si pudiésemos encontrar entre toda una sociedad maligna a un solo virtuoso, a ese hay que ponerlo a gobernar. Él lo llama monarquía. Pero cuando esa persona sola que está mandando no es virtuoso, entonces es una tiranía. En el medio tenemos los sistemas de gobierno de pocas personas. Cuando pocas personas virtuosas gobiernan, se llama aristocracia, que es el gobierno de la élite. Este sistema aristocracia fue muy criticado por muchos pensadores siguientes porque dicen, ¿y esa élite quién es? La palabra élite hoy en día nos golpea mucho, ¿no? Porque suena como algo, de hecho, cuando uno dice que algo es elitista, es, bueno, tú sabes que él es elitista, él se siente como algo restringido, como algo, tiene connotaciones negativas. Pero cuando Aristóteles está hablando de la élite, está hablando de los virtuosos, de los que tienen compasión, de los que tienen sabiduría, de los mejores, o como diríamos nosotros, de los más justos. Cuando este gobierno de pocas personas no es de los mejores, sino que solamente por su dinero, porque él lo dice. Son pocas personas que siempre son los ricos, porque además es un fenómeno que él lo advirtió desde la antigüedad. Los ricos siempre van a ser minoría y los pobres siempre van a ser mayoría. Eso pasa en el mundo antiguo, en el mundo moderno, eso pasa en nuestro mundo, en todas partes. Cuando pocas personas por su dinero tienen el poder, es una oligarquía, que es el que está en la mitad de abajo. Pocas personas manteniendo el poder sin virtud. Entonces vamos al extremo de la derecha. El gobierno de muchos. Él define un gobierno cuando toda una sociedad es virtuosa. Y a ese gobierno él lo define como república. Entonces, desde Aristóteles hasta cualquier profesor actual de ciencias políticas, estamos todos de acuerdo que para mantener una república el requisito fundamental es que la población entera tenga condiciones mínimas, condiciones cívicas, condiciones culturales, condiciones de conocimiento, condiciones de capacidad. ¿Por qué? Él lo llama democracia, según hay otras traducciones, le podríamos decir demagogia, porque él también explica qué pasa cuando hay un gobierno de muchos, pero no tienen virtud. Entonces véase bien, Aristóteles no dice ni que la monarquía es mejor que la aristocracia o que la democracia. El tope de arriba, que es el gobierno de la virtud, para Aristóteles es lo adecuado, dependiendo de cómo sea esa sociedad. Si una sociedad solo tiene un virtuoso, ese virtuoso va a gobernar bien y esa sociedad va a estar bien. Si una sociedad tiene pocos virtuosos y esos virtuosos son los que gobiernan, esa sociedad va a tener bienestar. Pero si una sociedad tiene toda la población virtuosa, pues todos deberían gobernar directamente. Si una sociedad es gobernada por una sola persona que no es virtuoso, esa sociedad va a sufrir. Si pocos sin virtud, pero porque son ricos por el dinero, gobiernan, la sociedad va a sufrir. Y si muchos, solo porque son mayoría, la dictadura de las mayorías, gobiernan solo porque son mayoría, entonces van a prelar las pasiones, va a prelar el resentimiento social, va a prelar que van a gobernar porque son pobres a quitarle el dinero a los ricos. Y eso también es inadecuado. Eso lo dijo Aristóteles. Y todo el resto de la historia hemos estado repitiendo estos patrones. Vamos a ver la evolución del pensamiento hasta llegar a lo que nosotros conocemos como el Estado. Hobbes, pensador inglés, también hay que entender en qué mundo vivían ellos, en un mundo medieval. Esto ya, cuando estamos entrando aquí, ya estamos en un mundo medieval, la monarquía,
Es un mundo totalmente distinto que el que vivió Aristóteles, que había más libertad de pensamiento. En este mundo medieval tenemos que, aunque habían reyes, los mismos reyes gobernaban según sus pasiones. Había oscuridad completa en la tierra. La misma iglesia nos perseguían si leíamos la Biblia. No era una sociedad virtuosa, era una sociedad oscura, donde directamente era la maldad y la oscuridad los que estaban desatados gobernando. Entonces, ¿qué decía Hobbes? Que el hombre es un animal y el hombre es malo por naturaleza. Y si lo dejas que él sea gobernado por su naturaleza, como diríamos en el lenguaje bíblico, por sus pasiones, entonces es un hombre, un estado de guerra perpetua. Un lobo que se come otro lobo, perro que come perro. A ver, muchos ponen mucho romanticismo con la edad medieval, pero Romeo y Julieta, Romeo era un muchacho adolescente que con su espada atravesó a otro muchacho porque lo miró mal. Eso era el mundo medieval. Tú me miras mal, yo te mato y punto. Así tan tranquilo. Hobbes dice que al ciudadano hay que controlarlo, que hay que retirarle las armas, que hay que, como el ciudadano es impío, el hombre es impío, hay que castigarlo o ponerle estímulos negativos para que el hombre aprenda a controlar sus pasiones y las sujete. Y que esa es la función del Estado. Locke, sin ser tan macabro como Hobbes, dice, no, el Estado es posible encontrar un equilibrio entre el Estado, entre las naciones, y lo que debe prelar es el Estado de derecho. Tenemos que desarrollar derecho escrito que ponga las reglas. Montesquieu está de acuerdo en la impiedad del hombre, pero más que hablar hacia el ciudadano, habla del Estado. Montesquieu dice que el poder corrompe. Y que si tú le das poder absoluto a una sola persona, no importa lo bueno que se vea por fuera, en el momento en que tú le des un poder absoluto de decidir, de tomar decisiones, de quitar vidas y haciendas de los ciudadanos, esa persona se va a corromper totalmente. No tenemos forma, no le puedes dar tanto poder a un solo hombre. Así que tenemos que diseñar un Estado. Él está de acuerdo en que el Estado debe controlar al ciudadano, pero entonces él articula que los controles no son solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. O como él lo dice, controles del Estado, contrapesos, pesos y contrapesos dentro de la misma estructura del Estado, para que ningún hombre acumule tanto poder que sea una tentación volverse tirano. Rousseau, el contrato social. La comunidad entera de ciudadanos, hay algo importante que hay que entender aquí con esta evolución. Todo esto vino después de la Reforma Protestante. Nada de esto hubiese sido posible si la palabra de Dios no vuelve a rodar nuevamente a la sociedad. ¿Qué se está cumpliendo este año? Qué bueno, que eso es lo bueno de estar en un público instruido. 500 años. Lutero abrió la puerta a algo demasiado importante, porque Lutero dice que se tenía en ese momento en la iglesia, que la autoridad era lo que decía el Papa y la iglesia era el clero. En contraposición, Lutero dice, la autoridad es lo que dice la Biblia, porque ¿cómo sé yo que lo que tú me estás diciendo viene de Dios o no? Porque además la iglesia católica, apostólica, romana gobernaba con teocracia. Lo que yo digo viene de Dios. Y tú me tienes que creer porque yo soy la iglesia. Y los reyes gobernaban por derecho divino. Porque tú eres rey porque Dios te puso. Por eso cada que alguien me sale nuevamente con la obediencia ciega a la autoridad, porque la Biblia dice que tienes que... A mí me da como un salpullido. Yo digo, dale hermano, Dios me lo bendiga, y yo agarro y me voy para otro lado. Porque no puedo ni debatir en esos conceptos. Porque es el mismo concepto medieval.
el derecho divino de los reyes. Tú eres rey porque como naciste hijo de reyes, tu linaje es de reyes, Dios decidió que fueses rey. Así que lo que diga el rey viene de Dios y el pueblo tiene que obedecer al rey porque tiene que obedecer a Dios. Miren, ya se me pasó, gracias. Entonces, Lutero reta a la estructura eclesiástica y le dice al Papa: no señor, tu palabra no es la autoridad es la Biblia. Y le dice al clero: no, es que la iglesia no somos los que estamos investidos de autoridad. La iglesia es el pueblo entero. Esos conceptos que generaron guerras, que generaron discusiones, que generaron toda una serie de evoluciones que lo hablarán en la esfera de la iglesia, tuvo sus consecuencias en el mundo político. Porque la libertad política está basada en la libertad religiosa. Si no tenemos libertad religiosa, no puede existir libertad política. Y eso tanto desde el momento como en el mundo actual. Una sociedad que no tenga libertad religiosa no tiene libertad política. Y una sociedad que quiera conquistar libertad política tiene que empezar por conquistar su libertad religiosa. Entonces, el contrato social busca llevar al mundo político una autoridad escrita semejante a la que Lutero había impuesto en el mundo religioso. La nación no va a ser el rey y el clero y sus aristócratas. La nación va a ser los ciudadanos. Y el Estado le va a responder a sus ciudadanos a través de un contrato social, una constitución, donde cada uno se va a comprometer a algo. Sieyès lo amplía mucho más al convertir al rey de ser el representante de Dios y lo convierte en un ciudadano más. Sieyès no estaba en contra de que existiera un rey. Sieyès estaba en contra de la soberanía divina. Algo bastante curioso, Sieyès era miembro del clero, Sieyès era religioso y Sieyès rompió para siempre la teoría del derecho divino. Y Sieyès da inicio a la teoría de la soberanía popular. ¿Cuántos han escuchado eso? La soberanía es del pueblo. El hemisferio occidental, mis queridos hermanos, el hemisferio occidental, con todos sus avances y sus detalles que hay que todavía acomodar, está fundamentado en la tesis de la soberanía popular, la voluntad popular. Pero Sieyès se encontraba con un problema. Sieyès era diputado de la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Rousseau quería establecer la democracia directa, tal cual como la conocían los antiguos. La democracia que conoció Aristóteles era que todos los ciudadanos se reunían en el ágora y ahí definían qué iba a pasar. ¿Sí? Se definía todo, hasta cómo vamos a hacer la guerra contra Esparta. Vamos, atenienses, todo se definía ahí. Pero eran 300 personas los ciudadanos. Era posible hacer eso. Sieyès se está encontrando con una población de 20 millones. Y Sieyès le responde a Rousseau: ¿cómo tú vas a poner 20 millones a que estén hablando todo el tiempo? ¿Cuándo la gente va a trabajar? ¿Quiénes son los que van a hacer la guerra? ¿Quiénes son los que van a sembrar? Tú no puedes traerte a todos los ciudadanos a que estén gobernando directamente. Esos ciudadanos, pero entonces si tú pones pocas personas, vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a una opresión, vamos a volver a una aristocracia, vas a cambiar una clase por otra. Y Sieyès responde: no, ellos lo que van a hacer es representantes. Y a través del sufragio quedarán obligados a hacer no su voluntad, no lo que ellos desean hacer, sino la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo delegada en esos representantes. Es un concepto totalmente nuevo que para nosotros lo hemos escuchado tanto que uno dice: por supuesto que sí, tiene que ser, por supuesto, la soberanía del pueblo, claro que sí, los representantes, claro, tal. Pero para este momento fue totalmente revolucionario y cambió el mundo. El Estado liberal, la Revolución Francesa. Vamos a quitarle a los monarcas el capricho de hacer lo que quieran, como quieran, con sus pasiones. Si el monarca era bueno, gobernaba bien. Y si el monarca era malo, era un desastre. Hasta podía destruir
el país entero. Y entonces venía otro monarca bueno, como el monarca de Francia le gustaba las borracheras y tener mujeres, entonces el gobernante de Inglaterra era serio, era comedido, construyó un buen ejército y fue invadió Francia y se quedó con toda Francia y los que sufrieron, el pueblo de Francia. No, no me parece. Entonces lo primero, que el monarca no puede estar gobernando por caprichos. El poder público tiene que ser controlado. No es posible que un monarca esté disponiendo de los bienes y las haciendas. División de poderes. Montesquieu tiene razón, hay que dividir los poderes, punto, de plano. El Estado liberal está basado en el control y en la división de los poderes. Libertades económicas. No es posible que un rey, apenas se dé cuenta que algo está surgiendo o que alguien está haciendo dinero, invente de la nada más impuestos. No, señor, los impuestos no salen del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo. Y si alguien está haciendo dinero, tiene derecho a hacer ese dinero porque esa es su propiedad privada. Dejen tranquilos los que estén produciendo para que produzcan más. ¿Qué consecuencia tuvo? No es una casualidad que desde el surgimiento de los estados liberales al surgimiento de la Revolución Industrial solamente pasaron 20 o 30 años. La Revolución Francesa fue en 1789 y la Revolución Industrial en 1820. No es casualidad. El capitalismo, que no es lo mismo que mercantilismo, se los enseñará Plácido en su charla económica. El capitalismo es mucho más fuerte, mucho más amplio, recursos superiores a los que la humanidad nunca había conocido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la mera intercambio comercial, que era el mercantilismo que existía, a la acumulación de capitales. Eso es otro concepto que llevó a la humanidad a otros niveles. Pero era un individualismo extremo. Solamente surgían los que de verdad se esforzaban. Los demás, no me interesa. Eso produjo varios resultados. Por ejemplo, hablamos de la revolución industrial, pero al no tomar en cuenta, es decir, hay una hipocresía en el liberalismo en su primera etapa, en que precisamente su nombre, libertad, vamos a traer libertad, pero libertad de una clase con respecto a la clase inmediatamente superior. Washington, el creador de la República Americana, era un hacendado, dueño de esclavos. Entonces, está mal que mi clase superior me oprima a mí, pero yo estoy perfectamente capacitado para oprimir a los que están más abajo. La esclavitud, el maltrato a los obreros, produjeron esta otra doctrina. Para entender el socialismo, como nos lo presentan hoy en día, hay que saber algo. El socialismo no surgió ni en el siglo XX ni en el XXI, surgió en el siglo XIX. Surgió en un mundo que tenía jornadas laborales de 16 horas, condiciones de trabajo que eran casi esclavas, niños desde los 7 años metidos en sus fábricas, insalubridad, no les daban salud, no les daban educación, les interesaba mantener analfabeta a esa clase. La doctrina socialista es pertinente si viviéramos en el siglo XIX. Pero así como el socialismo y el mundo se dividió luego en varias etapas, el mundo capitalismo tomó en cuenta. El mundo que conocemos hoy no es el mismo de ese siglo. Y el capitalismo y los estados liberales tomaron en cuenta las críticas socialistas. Eso hay que entenderlo. Y tenemos que saberlo nosotros y no dejarnos llevar hoy en día por lo que dicen. El colectivo es más importante que el individuo. Así como el liberalismo era extremadamente individual, el socialismo es extremadamente colectivo. Elimina la voluntad colectiva, la voluntad individual por una voluntad colectiva. Eso sí, es un interés social. Está principalmente enfocado y concentrado en el trabajador, en el obrero. Así como el liberalismo se concentra en la producción, se concentra en la libertad económica, controlando al poder público, entonces el socialismo se olvida de controlar el poder público, pero vamos a controlar entonces al capital. Son dos extremos. No vamos a ver, porque tenemos muy poco tiempo, necesitaríamos
un seminario de un semestre completo para ver todas las doctrinas y todas sus variables. Simplemente vamos a ver cómo es el mundo actual. Primero, ahí están los paradigmas. Hay gente que se dice totalmente liberal, hay gente que se dice totalmente socialista. De pensamientos hay un mundo entero de pensamiento. Los paradigmas siguen allí, las doctrinas están allí. Pero en el mundo actual, en la sociedad digital que tenemos, no importa tanto qué doctrina, porque cada doctrina, si tú la sigues al pie de la letra, es nociva. Lo que importa es los mecanismos, lo que importa es que las cosas funcionen. El mundo en que nosotros vivimos es menos filosófico y más tecnológico. Está menos concentrado en elaborar una nueva doctrina que pagues tus impuestos, que te den tus estatiques, que te estaciones en donde están las señales, el rojo te tienes que detener. Es decir, ya hay mecanismos establecidos. El hombre actual no es el mismo hombre primitivo que hablaba Hobbes. Así tengamos críticas, nosotros nos podemos aquí sentar a hablar. No, sí, nosotros deberíamos eliminar el Estado, ¿verdad? Claro, por supuesto. Mira, pero paga la cuenta. Sí, aquí está, yo pago. Y pago el IVA. Y nos sentamos a hablar. No, a mí no me parece que esto y lo otro, deberíamos hacer esto. Sí es verdad, sí es verdad. Pero mira, ay, me quedé sin renta. Ay, déjame pago la renta. Ya vivimos en un mundo establecido. El poder político está allí, la representación popular está allí, seguimos votando por nuestros diputados, pero ¿qué pasa ahora? Tenemos una sociedad civil organizada. Esa es la diferencia actual. Ya no tenemos solamente un poder público y un poder económico, sino hay un poder que le hace contrapeso a los dos, que vigila tanto al capital como al poder público, un poder ciudadano. ONGs, fundaciones, la iglesia, y es una crítica que le hago. La iglesia tiene que opinar. Yo aplaudo un comunicado que hizo Moviuc hace como 3 semanas. Hay otro comunicado que lanzó otra organización la semana pasada. El Consejo Evangélico también se pronunció a principios de año. Eso es lo que tiene que hacer un líder religioso, tomar su rol dado por la sociedad de autoridad moral y lanzar sus opiniones. Una cosa es actuar dentro de la sociedad civil y otra cosa es actuar como activista político. Son dos cosas distintas. Yo soy activista político. Fui candidato y yo actúo dentro de un partido político. Para yo ser activista político, yo entregué el pastorado. Pero eso no significa que ustedes, pastores, se van a quedar callados porque no son activistas. Ustedes, pastores, que no forman parte del poder público porque no se están midiendo en una elección, no están buscando votos, no están haciendo proselitismo, pero ustedes son pastores y ustedes tienen la moral del reino de Dios y están obligados bíblicamente a decirle a la sociedad lo bueno y lo malo. Tanto por nuestra propia estructura bíblica como por la estructura del mundo. El mundo aquí le está pidiendo a los líderes morales que se pronuncien. Porque Martin Luther King no se estaba midiendo ni a presidente ni se estaba midiendo a diputado. Martin Luther King era un reverendo. Y la lucha de Martin Luther King la hizo desde el púlpito. Y cuando él reunía a sus seguidores, predicaba. Su más grande prédica, ¿se acuerdan cuál fue? Yo tengo un sueño. Una prédica tan poderosa, que en el mundo político contemporáneo y en la teoría política contemporánea, cuando tú le dices a alguien, I have a dream, ya saben de quién están hablando. Uno de los forjadores modernos, actuales, de mayor peso, fue un reverendo. El que tú seas pastor de una iglesia no te impide
dar tus opiniones, todo lo contrario. Les animo y les exhorto a que lo hagan. Dale un aplauso a Dios por eso. Bueno, esta es la primera ponencia que es acerca de la teoría política para describir de una forma bastante rápida cómo evolucionó el Estado y cuál es la estructura actual en cuanto a la teoría política del mundo moderno. Vamos a pasar ahorita a la siguiente lámina, que es la estructura constitucional. Internamente, dentro de las estructuras del poder político, cómo coexisten unos con otros en una forma bastante abstracta, pero natural para todos. Se acepta, aunque cada país, cada región nombre distinto a sus poderes, se acepta 3 poderes. Eso de los 5 poderes fue un invento de aquí, sumado a unas ideas bastante interesantes de Bolívar. Bolívar hablaba del poder ciudadano que existe hoy, en el siglo XXI, pero la forma como se implementó en la Constitución del 99 el poder ciudadano no lo hace a mi criterio un poder ciudadano válido, porque no está nombrado por las ONGs, no representan a los ciudadanos. Al estar nombrado por un poder político, esos poderes son simplemente funcionarios designados, no son representantes de un poder ciudadano. No es la sociedad civil lo que está originario. Los defensores del pueblo deberían ser nombrados por las ONGs de derechos humanos. El contralor debería ser nombrado por ONGs de contraloría para que sea de verdad que uno lo pueda llamar un poder ciudadano. Así que vamos a ver los poderes que son electos. Aquí estoy poniendo el poder judicial porque estamos acostumbrados a eso, a los 3 poderes. Ahí está el poder judicial, pero no voy a hacer énfasis en lo judicial. Voy a hacer énfasis en lo político. Cuando estamos hablando de una nación, un país, temas macro. En la siguiente lámina vamos a ver que yo no le digo Estado, yo le digo provincia. ¿Por qué? Porque el Estado es esto, el Estado es la nación. Que nosotros llamemos Estado a nuestras provincias es una circunstancia que ni siquiera es nuestra. Porque el Estado Miranda no es un Estado, es una provincia. El Estado Nueva Esparta es una provincia. Pasa que nosotros, por algún esnovismo de alguien en el siglo XX, nombró estados a las provincias para hacer una copia del sistema norteamericano. Y en el sistema norteamericano ellos llaman estados a sus provincias porque iniciaron siendo estados soberanos. El estado de Massachusetts era una colonia separada, era una nación. El estado de Nueva York era una nación que cuando se reúnen hacen una federación de naciones. La primera federación que salió, Estados Unidos, es como que nosotros hiciéramos UNASUR, que era una federación de naciones. O la Unión Europea, una unión de naciones. Así se visualizaban ellos. Vamos a unir a Francia, Alemania y España y hacemos la Unión Europea. Bueno, vamos a unir a Massachusetts, Virginia, Nueva York y vamos a hacer la unión de Estados americanos, los Estados Unidos de América. ¿Se comprende? Que esos Estados Unidos de América evolucionaron en su federalismo, comprimieron sus poderes y hoy en día uno los reconoce como una nación. Pero eso es otra cosa. Entonces, aquí, en el tema nación... Pásame la anterior. No terminé allí. En el Estado-nación se deciden los temas macro. Nuestras relaciones con otros estados soberanos, nuestras relaciones con el sistema internacional. Y está dirigida por un poder legislativo nacional y por un poder ejecutivo nacional. El poder ejecutivo nacional se asume que se llama presidente. Donde existe reyes aún, no son poderes electos, sino es una figura decorativa. Existe primer ministro en el Reino Unido, pero eso es una circunstancia aparte. Canciller en Alemania, son los únicos que tienen nombres distintos. De resto, en todo el hemisferio occidental, se le dice al representante del Poder Ejecutivo, presidente. Hay países que escogen al presidente a través de su parlamento en segundo grado, en Europa. En Estados Unidos lo escoge un colegio electoral bastante complicado.
que está diseñado para evitar el populismo, evitar que las masas de las ciudades les ganen cuando se designa la República Americana. En ese momento el hombre rural era más instruido que el hombre urbano, porque el hombre rural era el dueño de plantaciones, no era sufragio universal, era el voto de los terratenientes, de los hacendados, que eran hombres instruidos. Y se quería evitar que el populacho que estaba empezando a poblar las ciudades por fuerza de su masa, en un concepto bastante aristotélico, evitar la dictadura de las mayorías. Entonces ellos imponen ese colegio electoral y lo mantienen por su tradición. Y nosotros aquí en Sudamérica escogemos directamente al presidente por la capacidad numérica. Toda Latinoamérica tiene ese consenso. El poder legislativo, algunos le dicen parlamento, otros le dicen congreso, otros le dicen senado. Aquí se le dice Asamblea Nacional. ¿Cómo funciona la división entre el ejecutivo y el legislativo? Se separa la capacidad legislativa del gobernante. Cuando estamos hablando del poder ejecutivo es directamente el gobierno. Cuando uno dice el gobierno es el poder ejecutivo. El Estado son los dos o tres poderes. Normalmente dos, porque uno no habla de un juez como parte del Estado. Uno habla del diputado como miembro del Estado, rector del Estado. El legislativo hace las leyes, decide qué se va a hacer. Y el ejecutivo es el que directamente gobierna, el que regula, el que sale a hacer las cosas. El ejecutivo no puede hacer nada que el legislativo no le haya designado, no le haya permitido. Por eso el equilibrio, por eso vemos todo el tiempo que los presidentes están discutiendo, con los partidos para que por favor le permítame hacer una ley de esto, permíteme una ley de lo otro, porque además el legislativo debe controlar lo que haga el ejecutivo. El ejecutivo, por ejemplo, no puede aprobar un presupuesto si el legislativo no se lo aprueba. El legislativo tiene poderes, aunque existe la Contraloría, pero el legislativo tiene por sus funciones también funciones controladoras. Fíjense ustedes, aquí hay controles legislativos, está la Contraloría y el Poder Ciudadano también encima controla. Fíjense ustedes todos los controles, toda la desconfianza que existe en una república moderna. ¿Por qué? Porque los hombres que gobiernan son malos. Estamos gobernados, hermanos, por impíos. Y tenemos un sistema diseñado para un gobierno de hombres impíos. Y aún así todavía estamos viendo qué más controles le ponemos. Ahora el poder ciudadano tiene que ponerse a controlar también. Vamos, las ONG controlen, vamos, transparencia internacional, vamos, el índice contra la corrupción, la percepción contra lo otro, la prensa, control. ¿Por qué? Porque son impíos. Ahora sí vamos a la provincia, tenemos un ejecutivo, tenemos un legislativo. Normalmente al ejecutivo se le dice gobernador. El legislativo no hay un consenso de cómo se le llama legislativo. Es un modelo calcado del modelo nacional. Si la nación se encarga de los temas nacionales, valga la palabra, ¿de qué se encarga la provincia? Es un tema intermedio, a veces viene comprimido, va a depender del diseño. Si fuese un sistema federal, la provincia sería totalmente independiente, se mandaría sola, monta sus propios impuestos, tiene su propio sistema de salud, de educación, tendría recursos propios, recibe recursos propios directamente, pero en los sistemas centralistas depende del gobierno central para cualquier cosa. Por el derecho escrito nosotros deberíamos tener un sistema federal, pero aquí nosotros de federal solo tenemos el escudo, más nada, aquí no hay nada federal. Ni siquiera la guerra federal del siglo XIX fue para instaurar un verdadero federalismo, porque esa gente no sabía lo que era eso. Y lo dice Antonio Leocadio Guzmán, lo confiesa. Cuando nosotros agarramos esa guerra, simplemente agarramos una palabra que Bolívar desechó, porque no era posible implementarla, y nos pareció bonita la palabra, y por eso agarramos, le pusimos federal a todo, para justificarse. La ideología vacía de significado, la etiqueta. A mí no me interesa qué es eso, no quiero ni siquiera saberlo, pero como suena bien, yo le voy a llamar federal. Y en el escudo se pone república, federación, como que si fuese la gran conquista.
Y en realidad nosotros nunca hemos tenido un gobierno federal. Nuestras provincias siempre dependen del gobierno central. Y por último, vamos a poner el municipio. Aquí sí hay mucho elaborado, porque mundialmente se llega al consenso de que la instancia más importante para el ciudadano es la ciudad. Es lo que tienes cerca, es lo que ves directamente. Y es además, como muchos no comprenden, y yo mismo no comprendo la diferencia entre la provincia y el estado, porque se superponen mucho, pero en cambio en el municipio tú sabes que te tiene que limpiar las calles, tiene que ponerte los bombillos, tiene que tapar los huecos, está allí. El municipio está allí, al lado tuyo. Su poder ejecutivo es el alcalde y su poder legislativo es el concejal. Y el concejal redacta ordenanzas, se llaman así. Fíjense ustedes lo bien elaborado que está, que hasta tienen nombres específicos. Las leyes provinciales son leyes provinciales, que compiten con las leyes nacionales. Pero en cambio las leyes municipales, tú no le puedes decir una ley municipal, tú le tienes que decir ordenanza. Y tú no le puedes decir, aunque a veces se dice, el legislativo municipal, no, el concejal. Y el rector del ejecutivo municipal es el alcalde. Hay consenso sobre eso. En el mundo político moderno tenemos esa estructura, tanto la vertical como la horizontal. Los actores políticos que queremos ser electos en algún cargo, saltamos, a veces somos ejecutivos, a veces somos legislativos, a veces saltamos del municipio al estado, los lanzamos a hacer también al legislativo nacional y por supuesto la joya de la corona, lo que todo el mundo quiere, el ejecutivo nacional. Todo el mundo quiere ser presidente. Y si vives en un estado, todo el mundo quiere ser gobernador. Al ejecutivo se le pone como que la máxima aspiración. Y muchos entran al legislativo como elemento de paso, porque los romanos tenían algo que llamaban cursus honorum, que es el camino, la carrera. Personalmente, como lo dijo el pastor al inicio, personalmente yo crecí en una iglesia. Hay gente que dice que por nacer en un establo no te hace caballo, pero los caballos sí nacen en los establos. Yo sí soy un caballo, yo sí nací en un establo. Yo nací en una iglesia. Y desde bastante joven me dediqué a todo lo que es el mundo eclesiástico. Ministerio, alabanza, pastorado de jóvenes, copastorado, todo. Mi vida era ministerial. En algún momento recibí un llamado. De hecho, ahí está Miriam Romero de Vázquez. Mi primer cargo político fue ser el jefe juvenil de la campaña de Miriam Romero para la gobernación de Nueva Esparta. Ahí está aquí viviendo aquí en Caracas. Un adolescente se lanzó por Hora, cuando Hora era el partido nuestro, en el 98, la gobernadora Miriam Romero, por un voto de justicia. Ese fue el jefe juvenil, dale, Alejandro Orozco. Jefe juvenil, lo que agarré fue los 25 jóvenes de mi iglesia y ya vamos a hacerle campaña, repartiendo volantes, pegando afiches. Pero después me dediqué igual a mi ministerio. Me pasa, el tema país me arrastra. Yo estaba estudiando informática, me metí a estudiar Derecho. La dinámica del país me llevó a un liderazgo que ni pedí, ni solicité, ni lo diseñé. En pocos años ya estaba metido con el movimiento estudiantil, ya estaba metido en el parlamento estudiantil, ya estaba metido en la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, estaba representando a UNIMAR. Se hizo una carrera y bueno, continuamos esa carrera. Cuando se me abre la disyuntiva porque igual yo tenía obligaciones ministeriales, pero cuando me ofrecen directamente ser candidato, yo tuve una decisión que tomar y yo, bueno, señor, si esto es tu voluntad, me dedico entonces a la política y por eso comenté, yo entregué el pastorado de mi iglesia. Yo sigo siendo adorador en mi iglesia, yo sigo ministrando la alabanza, pero hay un cuerpo ministerial, tenemos otros pastores, yo soy consejero, así como soy consejero en mi iglesia, trabajamos también con la confraternidad de pastores como consejero legal. Terminamos Derecho, hicimos nuestros estudios y bueno, hemos empezado una carrera, nos dio Dios la oportunidad de este núcleo principal del movimiento estudiantil, luego a nivel nacional,
se les ocurrió la brillante idea, vamos a crear un partido nuevo, un partido como ninguno existe. Los partidos son todos tradicionales, vamos a hacer algo nuevo. Estuve desde el inicio y ese partido me permitió ser candidato. En el 2015 me lancé a las primarias de la Asamblea Nacional, no ganamos, pero igual seguimos haciendo el trabajo comunitario. Entonces, esta estructura constitucional, a veces la gente agarra cargos. Yo venía en el carro con el hermano que me trajo, venía hablando con otras dos personas de otro partido discutiendo. A veces la gente agarra cargos por agarrarlos y no entiende qué significa, no entiende para qué. Ser concejal, porque como quiero ser alcalde, y no entiende que concejal lleva unas funciones que hay que dedicarse. Soy del legislativo regional, porque mientras espero para ser alcalde, pero el legislativo regional tiene unas aplicaciones y tiene un alcance. Agarran el legislativo nacional porque sí, porque se abrió ese chance, vamos, pero el legislativo nacional es demasiado importante. Aquí hay un trabajo enorme que hacer para recuperar y reorganizar la República. Y la República no la va a reorganizar el presidente. La República la va a reorganizar quienes diseñan la República, que son el legislativo. Entonces, estamos acostumbrados en un país caudillista a que los ejecutivos son los importantes. Yo le voy a hacer a nuestros jóvenes un gran llamado. No descuiden el legislativo. El legislativo es más importante aún, porque son los que imponen las reglas. Y nosotros tenemos que poner reglas que vengan tanto con las estructuras del mundo funcional, porque tampoco uno se puede volver loco. Tampoco uno puede decir, no, aquí a los homosexuales hay que meterlos presos, porque la Biblia dice que hay que apedrearlos. No puedes hacer eso. Tienes que tener elementos bastante serios, como lo han dicho todo el día y lo seguirán diciendo, hay que, jóvenes, hay que estudiar. Y esta es un área donde el conocimiento es más importante que cualquier cosa. Tienes que tener donde mando, tienes que tener capacidad de gente, tienes que tener habilidades sociales, pero si tú no tienes conocimiento vas a ser manipulado por cualquier otro, tanto interno como externo.